Bien, vamos a realizar una revisión rápida de las configuraciones y cosas necesarias para que el ave Autorig funcione. Primero que nada vamos al Outliner para revisar ciertos aspectos, como por ejemplo, únicamente debe existir el modelo, no debe de haber ningún otro nodo dentro del Outliner, únicamente el mesh. Pues obviamente, una vez que ya se escaló, obtuvo estas medidas. Es necesario considerar los loops dentro del modelo para que las deformaciones se den de manera correcta, específicamente en donde vaya a haber alguna flexión, que es ahí en donde las deformaciones ocurren. Entonces, además de esto, se requiere que las piernas estén lo más recto posible, los pies viendo hacia adelante. Entonces voy a corregir un poco el modelo. Entonces es un poco de estira y afloja acerca de em, las posiciones de las piernas, que son bien importantes para que el autorrig funcione de manera correcta. En este caso, cuando tú creas el proxy skeleton no puedes modificar la posición en Z de las piernas, así que por eso es necesario este requisito. Bien, entonces hay que eliminar esos detalles que habíamos mencionado, como por ejemplo valores dentro de los canales del channel box, ¿sí? Historial de modelado, también se va, freeze transformations, se queda todo en cero, escala a 1, perfecto. Y podemos aplicar Soften Edge para mejorar la vista de la malla. De acuerdo al personaje, en este caso sí se verá beneficiado. Bueno, entonces podemos pasar con el ave Autorig y vamos a meter momentáneamente en una capa, ok, para evitar cliquear o seleccionar cuando estamos trabajando con los huesos. Entonces vamos a crear el proxy skeleton, ok. Es preferible a la hora de crear el proxy skeleton hacer esta pequeña prueba, ¿no? Para saber a qué tamaño hay que escalar al personaje. Entonces al personaje lo vamos a escalar, ya sabemos más o menos, podemos borrar el proxy skeleton y podemos escalar al personaje de tal manera que evitemos modificar lo que nos crea el autorrig y así nos evitamos meternos en problemas de resultados medios raros. Bien, en esta sección vamos a configurar la segunda parte de la herramienta. Está hecha para un tipo de rigging para huesos de tipo bendis, de tipo de huesos de manguera, brazos y piernas de mangueras. Entonces no necesitamos eso. Y esta es la configuración que necesitamos, ¿no? Una cadena de 3 espinas, perdón, 3 controles para la espina dorsal, un control para el cuello, el, los dedos de 3, ¿ok? Entonces ya podemos proceder a crearlo. Una vez que ya lo creamos, escalamos y entonces será momento de ajustar al personaje. Voy a tratar de ajustarle esto lo más posible eh, para que quede en el centro de la malla. Bien, a continuación vamos a colocar el punto pivote primero antes de continuar con esto. Podemos trabajar con la vista
la vista de rayos X y nos vamos a posicionar primero en la vista frontal para empezar a trabajar. Ok, vamos a activar rayos X, X-Ray Joint y vamos a dejar prendida la topología, bloqueamos al modelo y ya podemos empezar a ajustar la posición de los huesos. Entonces nos interesa que quede lo más al centro posible. Podemos prender la topología para ver dónde van a quedar las cosas. Y ahí donde vaya a ocurrir la flexión de la pierna, ahí vamos a colocar. Entonces los que nos interesan mover son los rojos. Ok, estos rojos vamos a acomodar lo más posible que quede dentro del centro de la masa. Aquí vamos a ver que no podemos moverlo de izquierda a derecha, pero vamos a acomodar entonces adelante y hacia atrás y luego corregimos al modelo. Entonces colocamos en donde deben de quedar las rodillas, no lo invertimos, no perdemos esa escuadra porque si no los controles nos quedan hacia el otro lado. Ok, nuevamente la selección la hacemos desde los rojos, evitamos romper el rigging, ok. Bien, vamos a colocarlo donde creemos que va a estar la flexión del pie. Y estos dos podemos bajarlos juntos. Estos dos tienen que estar en el suelo, ¿ok? Donde van a darse las flexiones. Este control va a servir para generar el foot roll. Entonces, ahí donde va a ocurrir la flexión, ahí lo colocamos, ¿ok? Y prácticamente tenemos listo el pie, la pierna, la rodilla. Entonces, bien importante tener loops, que lo dejamos un poco más adelante. Ok, entonces prácticamente terminamos. Ahora vamos a revisarlo. De buenas a primeras podemos notar que la escuadra que les había comentado al principio, ahí está para que los controles se creen hacia el frente y no hacia atrás. Habrá que corregir un poco el modelo para que quede en los joints siempre lo más al centro de la masa posible, ahí más o menos. Ok, vamos a sacrificar un poco la rodilla, no lo podemos mover. Ok, entonces lo ideal sería modificar el modelo. Bien, una vez que ya ajustamos lo más posible esto, podemos pasar nuevamente a corregir los joints. Ahí más o menos ya quedó todo alineado. Parece que ahora sí tenemos todo alineado. Volvemos a bloquear el modelo y continuamos con los huesos de la cadera. Ok, estos son los huesos de la cadera. Y este es el de la espina dorsal. Entonces, vamos a colocar más o menos donde deben de ir. Okay. Y esto pues será un ejercicio de ir adelante y hacia atrás con los modelos, porque cada modelo va a ser diferente. La anatomía de este personaje indica que esa es la posición aproximada, por así decirlo, de venir esos joints para generar las deformaciones. Esto normalmente se planea, ¿no? Hay un estudio de dibujo que se hace de cómo se debería mover anatómicamente este personaje. Obviamente no se tiene ahorita eso, entonces vamos a hacer como que una solución genérica, ¿no? Es poner dónde estarían los joints.
Entonces ahorita vamos a colocar los hombros donde más o menos deben de ir en el medio de los loops que planeamos. ¿Ok? Y la idea es que tengamos este arco de rotación, ¿no? Entonces vamos a mover este donde debe de ir. ¿Ok? Vamos a acomodar la mano primero. Bien. Aquí podemos rotar un poco al modelo. Podemos rotarlo para ajustar la posición de los joints. Recordemos que deben de ir lo más al centro de la masa posible. ¿Ok? Para evitar deformaciones. Bien. Una vez que tenemos esta aproximación desde esta vista frontal, podemos pasar a acomodar las clavículas antes de cambiarnos de vista. Okay, y podemos utilizar la vista superior. Nuevamente activamos X-Ray, X-Ray Joint, la topología. Okay, y vamos a hacer una selección primero para saber qué es lo que vamos a mover y entonces sí podemos ajustarnos. Okay. De acuerdo a la anatomía de este personaje, pues yo calculo que más o menos ahí deben de ir las clavículas. Okay. Tenemos un rango muy pequeño en cuanto a la elevación que van a tener los hombros hacia arriba, que eso es lo que nos está diciendo la posición de la clavícula. Mientras más separado del hombro esté, obviamente el rango de rotación va a ser más amplio. En este caso es bien pequeño. Y nuevamente podemos rotar un poco para ajustar estos joints que queden en el centro de la masa. Y prácticamente ahí más o menos, ok, ahí prácticamente podemos pasarnos a esta otra vista y ver cómo han quedado los joints. Eh, ok, y aquí habrá que rotar un poco ciertos huesos porque pues la alineación de la pose T no está completamente correcta. Um, Siempre habrá que respetar. En este caso, no nos preocupa tanto las rotaciones porque los huesos no se desalinean de los dedos. Entonces, simplemente es que estos rojos, estos los podemos rotar hacia donde se dirige el dedo y los demás se van a alinear en esa posición. Entonces comenzamos colocando los rojitos en el nudillo, ok, que es en donde comienza la rotación. Recordemos que la selección es utilizando los rojos. Nuevamente rotamos. Y este es bien particular porque hay que cuidar las rotaciones del pulgar. Las rotaciones del pulgar normalmente son hacia adentro. Ok. Entonces,
Vamos a colocar ahora la posición correcta de los joints de la mano. No hay que perder de vista la escuadra, ¿ok?, de este hueso, que aunque mínima, es la que nos va a brindar la rotación hacia adentro del pulgar. En este caso es un pulgar muy extraño, muy diferente. Podemos pasarnos a la vista de perspectiva para ver lo siguiente. ¿Okay? Una vez que creímos que ya se habían acomodado todos, pues no, resulta que hay que hacer ciertos ajustes extra. Entonces podemos encargarnos de ello. Terminamos de ajustar la posición de los dedos y la idea es que estos queden en el centro de la masa, o sea, en el centro de la malla. Okay, procurando que queden adentro. Sí, podemos analizarlo, aprendemos la topología y podemos rotar la vista al interior de la malla incluso. Bien, podemos pasar al siguiente y tenemos que hacer lo mismo. Entonces bastará con ajustar estos joints al centro, ¿sí?, y prácticamente tenemos listo el rigging. Esto parece que es necesario levantarlo un poco más, que esté en el centro, y luego podemos rotar. Ok, rotamos un poco y ahí prácticamente tenemos. Ok, ahí quedó. Bien, ahora falta este último control. Este último control lo que hace es proporcionarnos cierto control sobre los últimos dedos, de manera que con la mano podamos generar un gesto como de que está sosteniendo una copa. Entonces esto va a hacer que este dedo se curve un poco y después el otro. O sea, este control va prácticamente a controlar esos dos dedos. En el caso de una mano normal, serían los tres primeros dedos que se van a ir cerrando paulatinamente y en un grado menor hasta formar el gesto como de que estuviese sosteniendo una copa. Bien, vamos a pasar a terminar de configurar los joints. Ok, parece que tenemos todo listo. Bien,
Este último, este joint de acá, es el que nos va a servir para controlar la apertura de la boca. En este caso, este personaje no tiene boca, no tiene una boca como tal. ¿Okay? Y este otro control en un personaje normal lo que controlaría sería la barbilla. En este caso lo vamos a utilizar para controlar un poco la garganta o el cuello del personaje y generar así un gesto a la hora de animarlo. Entonces aquí hay tres partes. Esta es la parte C, esta es la parte A, la principal, de donde van a pivotar los otros dos. Uno tiene rotación, uno se controla por rotación y el otro se controla por movimiento. ¿Okay? Entonces, de esta manera, este control se va a encargar de abrir la boca del personaje y estamos hablando de que este control lo que haría sería controlar el ángulo, ¿no? A partir de donde se va a generar el ángulo. Entonces, más o menos por ahí así lo vamos a dejar. Este nos va a servir para controlar un gesto muy mencionado en el cuello. Vamos a dejarlo más o menos por aquí así. Ok, la boca. Ya tenemos listo al personaje prácticamente. Y ahora hay algo que se nos está olvidando y es el control del cuello. Primero hay que ajustar el cuello. Ok. Terminamos de ajustar esto. Entonces, este control del cuello lo que vamos a hacer es dejarlo donde tiene que ir, porque de otra manera vamos a desajustar todo. Aquí, en esta sección, hay otro control. Esta parte son los ojos, ¿ok? Estos los vamos a poner fuera, no me interesan tanto porque este personaje no tiene ojos. Los vamos a poner afuera. No van a recibir ninguna influencia, no van a recibir ningún peso. Este sería la cabeza del personaje. Este va hasta arriba del personaje. Pasa nada. Este tampoco recibe ninguna influencia. Y este control de aquí lo que va a hacer es, con este vamos a trabajar una tira del personaje, una sección del personaje. Si tuviésemos un personaje normal, ese control de aquí nos serviría para trabajar squash y stretch de la cabeza. Entonces podemos dejarlo por aquí. Yo así lo necesito para el rig de este personaje porque anatómicamente tengo una idea de cómo quiero que se mueva cuando empiece a animarlo. Entonces voy a colocarlo aquí. Y aquí adentro donde se unen estos tres hay otro control azul ahí, muy pequeñito. Vamos a hacer zoom para poder verlo. Está justamente en medio de esos. Ok, vamos a dejar este control aquí. Bien, prácticamente con esto tenemos terminado el rig. Solo haría falta ajustar algunas secciones, simplemente.
ok. Y después de esto, ahora sí parece que tenemos todo listo. La cabeza, todo listo donde tiene que ir. O vamos a colocarlo en el centro de la masa. Esto era lo que hacía falta. Ahí está perfecto y solo devolvemos, devolvemos para atrás la posición de la boca. Ok, entonces este que va a ser la mandíbula, colocamos en donde queremos. Y este otro nos va a dar un control sobre el cuello. Listo. Son los ojos, no nos van a servir, así que los podemos poner a esta altura y no pasa nada. Ok, entonces prácticamente ya tenemos todo listo, el rig acomodado en donde lo necesitamos. Recordemos ponerle nombre al personaje. Esta es la versión que nos toca guardar. Esta es la versión que podemos echar a perder, entonces vamos a guardar la escena. Y si no queremos hacer la chamba otra vez de acomodar las guías, entonces vamos a guardar esta escena. Ok, le sacamos una copia. Y esta copia es la que podemos echar a perder. Y así necesitamos nuevamente retrabajar nuevamente las guías porque se echó a perder el archivo o algo pasó, podemos regresar. Entonces, ahora sí, ya podemos concluir. En vez de trabajar el otro, trabajamos en este. No vamos a modificar en pose T porque ya la modificamos. Vamos a quedar con el proxy pose, que es la pose que nosotros creamos. Ok, entonces le damos a proxy pose. Ok, y ya nos quedan los joints ahí que vamos a editar. Entonces, estos joints o de estos joints, primero que nada hay que eliminar estos de la espalda, no los vamos a ocupar, vamos a borrarlos. Adiós. Nuevamente podemos, ahora sí regresamos al AutoRig y ya podemos empezar a crear los controles. Entonces vamos al Spine Rig, le damos Create, le decimos que sí, no pasa nada. Ok, vamos al Head Neck, nuevamente Create Rig, Create Head Rig. Vamos a crear ahora, antes de la pierna, creamos algo que se llama el Heel Locator. Este locator o este localizador nos va a servir para establecer el punto donde los pies van a rotar. ¿Ok? Entonces vamos a verlo de cerca y aquí lo que necesitamos es calcular si los pies tienen una ligera separación del piso, en este caso es un pie y no una bota o un zapato. Hay que más o menos calcular dónde el pie va a rotar y ahí que se pueda o no interpenetrar la malla hacia atrás un poquito. Entonces yo más o menos calculo que es a estas alturas y a la hora de que el pie se haga para atrás, pues ahí se meterá un poco en la malla.
Pues ahí más o menos, ahí calculándole. Esta parte es bien importante porque esto es lo que va a hacer que se vea bien el rigging. Ok. Fuera de eso, ya terminamos, le damos Create Leg Rig y listo, ya podemos pasar al Arms y aquí de lleno. Y aquí antes de crear el Hand Rig, ok, aquí antes de crear el Hand Rig hay que crear Hand Quick Select antes de darle. Yo ya no le puedo dar clic acá, si le doy clic acá no va a pasar nada, ok. Entonces simplemente ya pues ya no se puede, o sea, no pasa nada, este rig todavía funciona, pero ya, ok, ¿qué sigue después de esto? Vamos a buscar esta herramienta, Select Weight Joints. Vamos a seleccionar los joints que se van a llevar los pesos, a los cuales vamos a vincular con la malla. Ok, borramos el layer, no nos sirve ya. Le damos a la malla, perdón, All Default Weight Joints, Shift Select la malla. Nos vamos a la sección de rigging, bind skin, opciones, y aquí podemos seleccionar joint hierarchy, closest distance, dual quaternion. Aquí nos quedamos con interactive distance. Deseleccionamos maintain max influences, ok, y nos quedamos con esta receta, okay, y aquí bind skin la aplicamos, listo, close. Y pues podemos a partir de aquí inspeccionar, vamos a partir de aquí inspeccionar el modelo y ver de qué manera, cómo nos ha quedado el rig. O sea, aquí vemos que por ejemplo el control del pulgar no se debe manejar junto con los otros dedos. Vemos que los otros dedos se deforman de manera anormal. Tenemos casi una garra. Aquí lo que está pasando con el pulgar es que se maneja más abajo. Ok, parece que sí funciona todo. Tenemos unos huesos unos dedos muy largos, entonces se puede esperar que no se forme un puño. Es anatómicamente imposible. ¿No? Aquí, si lo rotamos un poco, podríamos pensar que se corrige, pero no. Aquí el funcionamiento de este pulgar es moviéndolo hacia abajo. Ok, y entonces este tipo de cosas se corrigen desde las guías. Vamos a revisar el pie. Aquí el pie se ve desde esta curva y en esta curva están metidas todas las herramientas que nos ha dado el AutoRig para el pie. Entonces aquí está muy bien, se corrige eso con pesos. Aquí tenemos una deformación que se ve muy bien. Ok, entonces vamos a revisar las rodillas y ahí vemos que también no están tan mal. Se podría mejorar con más loops, tener más loops ahí obviamente le va a dar una vista mejor. Vamos a ver el centro de masa y ahí podemos ver que se empiezan a romper cosas, ¿no? Por ejemplo, las piernas, la cintura, los brazos, ok. Ese tipo de cosas son las que se corrigen con pesos. En este caso tenemos la mandíbula, lo que habíamos planeado que fuera la mandíbula, y vamos a ver cómo nos quedó. Ok, y ahí se está llevando parte del pecho. Entonces ahí habría que corregir nada más qué es lo que va a pasar con ese control para que funcione bien, y es básicamente lo que necesitamos.
este es el que habíamos comentado del cuello, que ahí tiene, pues se ve bastante bien, funciona. Entonces nada más había que limpiarlo utilizando pesos. Estos otros controles, vamos a aprovecharnos de ello. Entonces prácticamente tenemos un rig que trabaja y la clavícula, como habíamos mencionado, que es la que se va a encargar de levantar al hombro. Ok, esto es IK, así que vamos a pasarnos al control de la mano y ya con el control de la mano podemos manipular este brazo. Ok, se ve bastante bien lo que nos ha regalado el Autorrig. Y en pocos pasos ya tenemos un personaje semi-configurado. Hay ciertos detalles ahí, por ejemplo, que la malla se está interpenetrando y eso se corregiría con pesos. Este, pues prácticamente es todo.